Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en esta aula virtual. Buenas noches. Beatriz, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Tania, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, Lisa. David, un gusto saludarle, bienvenido. Buenas noches, Lisa, ¿cómo está? ¿Cómo está Inesita? Bienvenida, un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Les doy la más cordial bienvenida una vez más. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. E inmediatamente iniciamos con el desarrollo de la actividad y en pantalla ustedes pueden ya observar el documento correspondiente a la tarea. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 2, gramática. Estamos en el último tema, previo al inicio de los exámenes. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta tarea, en esta clase? Son los adjetivos en inglés, definición, orden, tipos y características en relación a los adjetivos. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y también a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla las siguientes actividades, dice en función de la tarea exacta que es lo que tienen que hacer. ¿Cuántos tipos de sustantivos existen en inglés? Y ahí ustedes tienen las siguientes opciones. Simplemente tienen que marcar la respuesta correcta. ¿Será 8, será 3, será 6, será 5? ¿Cuántos tipos de sustantivos existen en inglés? La siguiente es un ejemplo de sustantivo abstracto. ¿Cuál será un sustantivo abstracto? Nosotros ya habíamos visto en clases anteriores que son los sustantivos abstractos, lo que no podemos ver o no podemos contar. Tenemos chart, tenemos charts, tenemos police, tenemos imagination. ¿Cuál será un sustantivo abstracto? Tienen que marcar el correcto, facilito ese. El siguiente dice, es un ejemplo de sustantivo común, un sustantivo común que abarca en general. Tenemos table, tenemos love, tenemos George, tenemos club. ¿Cuál de ellos será? La siguiente dice, es un ejemplo de sustantivo contable, algo que se puede contar. Tenemos William, tenemos bananas, tenemos honey, tenemos breed. ¿Cuál será un sustantivo contable en relación a esas 4 posibilidades? Y por último tenemos en la siguiente imagen, traduzca primero al inglés y luego ordene los sustantivos contables e incontables. Aquí nosotros tenemos una serie de sustantivos en el cual nosotros vamos a ver, primero les vamos a traducir al inglés. Por ejemplo, manzana es apple, igual tienen que traducir pan, harina, huevos, jugo, jitomate o lo que es el tomate, la leche, el té, naranja, agua. Ahora, una vez que ustedes hayan traducido estos productos, estos sustantivos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Clasificarlos los que pueden contar, los que se pueden contar o están dentro de los sustantivos contables y dentro de los que no son contables. Entonces ahí son las actividades en función de lo que ustedes van a poder desarrollar. Prácticamente este es el tema que también se había tratado en la clase anterior, así es que ustedes de todo eso ustedes pueden tranquilamente recopilar toda la información necesaria para cumplir con esta tarea correspondiente esta semana. Entonces, una vez que ustedes hayan traducido al inglés los sustantivos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Organizarlos en contables y no contables, es todo lo que tienen que hacer. Deben entregar, ya saben, el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. No pueden hacer en otro formato, en computadora, nada no pueden hacer, sino todo es 100% a mano. Tienen que cumplir con la rotulación que se les solicita previo al desarrollo de la tarea. Desarrollan esta estructura, que es la rotulación de la hojita, en la parte superior, donde ustedes van, en la hojita que ustedes van a trabajar, e inmediatamente a continuación ustedes proceden a copiar y seguir resolviendo todas las preguntas que se les ha planteado
para esta tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 2 con el tema adjetivos en inglés. Vamos a ver definición, orden, tipos y características correspondientes a la semana 4 del 23 de octubre del 2023. Esa tarea permite entregas justo desde el 23 de octubre. La fecha límite de entrega es el 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2023. Esos son los tiempos, prácticamente les queda muy poquito tiempo, pero el suficiente para que ustedes puedan cumplir con esta tarea que tampoco es difícil ni tampoco es extensa. Ustedes esta prácticamente lo pueden hacer, qué sé yo, en una media horita, esa tarea ya está desarrollada, no implica mayor esfuerzo. De hecho, ustedes tienen toda la información pertinente de este tema en su material de apoyo, en su aula virtual. Ahí tienen toda la información pertinente. Pueden regresar a la clasecita anterior y ahí ustedes pueden observar todo lo que se les ha mandado en función de esta tarea. Y vamos a iniciar con la actividad número 4, que son los adjetivos en inglés, definición, orden y tipo y características. Al hablar de adjetivos, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza? ¿Qué será un adjetivo? En español, ¿qué será para ustedes un adjetivo? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es un adjetivo? Nadie. ¿No saben qué es un adjetivo? Yo le digo, Beatriz es alta. ¿Cuál de esos dos será un adjetivo? La cualidad de la persona. Exacto, la cualidad de la persona. Si yo le digo Beatriz es alta, el adjetivo va a ser alta, ¿no es cierto? Si yo le digo Inés es inteligente, el adjetivo va a ser inteligente. Prácticamente, ¿qué es lo que hace el adjetivo? Darle una cualidad. Prácticamente, ¿qué es lo que hace el adjetivo? Determinar una cualidad de la persona, la cosa o del animal de quien se habla en la oración. Eso es lo que hace un adjetivo. La casa nueva, la casa vieja, el auto rápido, el auto lento, los zapatos nuevos, los zapatos rotos. Prácticamente estoy describiendo al sustantivo a través de un adjetivo, es lo que hace. ¿Qué es lo que hace en inglés? Hace la misma función. La misma función cumple en inglés. De tal manera que nosotros podemos determinar que los adjetivos son aquellas palabras que utilizamos para modificar o acompañar al nombre o al sustantivo. En general se usa para describir, ampliar, complementar o cuantificar el nombre de la oración. Son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustantivos a los que van a siempre acompañar. Palabras que describen a objetos, ideas y personas, esos son los adjetivos. Prácticamente, ¿qué es lo que hacen? Es describir a objetos, a ideas, a personas, a una serie de cosas más. For example, aquí tenemos ejemplos. En esta primera oración dice the tall man. ¿Qué estoy diciendo? Primero, tenemos siempre que ir ya identificando. Nosotros ya hemos visto algunas clases ya en relación a las estructuras gramaticales. Por ejemplo, de corresponde a un artículo determinado. Entonces dice de, y este de se traduce al español como las formas el, la, los, las, y eso ya habíamos visto en clases anteriores. Sol, como tal, es alto. Por lo tanto, ese es un adjetivo. Y men es un sustantivo común, porque yo simplemente estoy diciendo un hombre. Entonces no estoy diciendo cuál, simplemente estoy generalizando. The tall man, el hombre alto. Entonces, men corresponde a un sustantivo común, porque no estoy determinando. De hecho, estoy divagando, estoy generalizando. Entonces tenemos la primera de tall man, de tal manera que tall es el adjetivo que describe al sustantivo, en este caso que es man, ¿sí? Vamos la siguiente, a happy girl. Tenemos a, en este caso es un artículo, en este caso es un artículo indefinido. A diferencia de que es un artículo definido, el artículo indefinido sirve para determinar vagamente a un sustantivo dentro de la oración. También puede acompañar a un adjetivo. En este caso, a como artículo se traduce como una.
Y la característica que habíamos visto ya en clases anteriores es que este sustantivo o adjetivo al cual acompañe el artículo indeterminado tiene que estar siempre en singular. No se puede utilizar el artículo indeterminado con sustantivos en plural. Por lo tanto, happy, que es el adjetivo como tal, que se traduce al español como feliz, entonces happy está en singular. Y happy, a su vez, es el adjetivo que describe al sustantivo. En este caso, igual tenemos un sustantivo común. En este caso tenemos girl. En este caso, girl es niña. Dice a happy girl. Entonces, una niña feliz. Eso se traduce al inglés. Una niña feliz. Entonces, a happy girl. Tenemos a dark street. Igual tenemos el mismo artículo indefinido. En este caso tenemos dark como adjetivo. En este caso es un adjetivo calificativo que significa oscuro, que significa intenso. Nosotros ya habíamos visto este dark y también el adjetivo light para determinar cuando habíamos visto los colores. Cuando nosotros queremos identificar un color intenso, utilizábamos dark. Cuando queríamos utilizar un color suave o un color claro, utilizábamos light. En este caso, dark es un adjetivo dentro de esta oración que infiere o describe a street. Street nosotros ya habíamos visto en los sitios de la ciudad. En este caso, street es una calle. Dice a dark street. Por lo tanto, a dark street se traduce al español como una calle oscura. Eso dice a dark street. Entonces, este dark es el adjetivo que describe en qué condiciones se encuentra la calle. Tenemos también la siguiente, a Spanish woman. Igual tenemos un sustantivo común. Seguimos con el sustantivo común. Tenemos Spanish, en este caso, que es el adjetivo que describe al sustantivo. En este caso, Spanish, vamos a ver, en este caso significa española y o español. Y en este caso tenemos el sustantivo al cual infiere. En este caso que es woman, que es mujer. Dice a Spanish woman, una mujer española. Entonces ahí nosotros ya vemos Spanish como tal es el adjetivo. Pasamos también a describir. Hemos visto ya hombre, hemos visto mujer, en este caso de los hombres. También hemos visto en este caso de un sitio, hemos vuelto igual a describir a hombres, a mujeres, y en este caso vamos con los objetos. Aquí tenemos ball, igual tenemos the red ball. Aquí tenemos el artículo definido de, ya saben que se traduce al español como el, la, los, las. Tenemos red, red es el adjetivo que describe, en este caso es un color, es un adjetivo que determina un color, y tenemos el sustantivo ball, el ball que se traduce como pelota, pelota es ball. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta oración? Facilito, nos dice la pelota roja, the red ball. Entonces ya tenemos aquí la siguiente oración. Vamos a ver en relación a los estados del tiempo. Tenemos winter, tenemos a cold winter. Entonces tenemos en este caso a, que corresponde a un artículo indeterminado. Cold, en este caso, que es el adjetivo en el cual está describiendo el estado. En este caso, cold es frío. Y tenemos winter, en este caso, que es la estación del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que dice winter? Corresponde a invierno. Dice a cold winter, un invierno frío. Eso lo dice esta oración, a cold winter. Entonces está determinando cuál es la condición del invierno, ¿no es cierto? Dice a cold winter, un invierno frío. Y vamos al último que tenemos de glass table. Igual tenemos un artículo determinante. Estamos hablando directamente sobre el objeto. En este caso, glass corresponde en este caso a vidrio. Y obviamente table. Table corresponde a mesa. Por lo tanto, la traducción, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice the glass table, la mesa de vidrio. Eso significa, o la mesa de cristal. Entonces, eso determina the glass table. Entonces, nosotros podemos identificar
Perdón, he puesto del mismo color, vamos a ponerle de color verde para que puedan identificarle. Entonces, todo lo que se encuentra en verde, que ustedes pueden observar, corresponden a los adjetivos dentro de esta oración, dentro de estas oraciones o de estas frases que nosotros hemos visto en primera instancia. Tenemos tall, happy, dark, Spanish, red, cold, glass. Entonces, cada uno está acompañado o precede prácticamente a un sustantivo. Por ejemplo, de tall, men, como sustantivo, de happy, girl como sustantivo, dark, street como sustantivo, Spanish, woman como sustantivo, de red, ball, ball es el sustantivo, el cual está describiendo de qué color es, cold, winter, winter es el invierno y obviamente está determinando cold, en qué calidad de invierno está, un invierno frío, y de glass table, la mesa de cristal. Entonces ahí ustedes tienen cómo se forma en primera instancia en oraciones sencillas el adjetivo, qué es lo que hace el adjetivo dentro de cada una de estas oraciones. Características de los adjetivos en inglés anteceden al sustantivo en la mayoría de los casos. Ustedes ven, está antes de un sustantivo, los sustantivos están en color azul y prácticamente ustedes ven, se cumple esta regla gramatical. Siempre van a estar ubicados los adjetivos antes de los sustantivos. For example, the last update, and important information. Igual tenemos last test, igual adjetivo, important, igual adelante de information como sustantivo. Tenemos my grandma, igual es la determinación, igual el sustantivo. Siempre van a estar los adjetivos antes de un sustantivo. Siempre van a estar ubicados de esa manera. Vamos al siguiente. Un sustantivo puede funcionar como adjetivo cuando se usa para describir otro nombre. Por ejemplo, a leather purse. A leather purse. Entonces aquí nosotros tenemos, en este caso se cumple la regla. Un sustantivo puede funcionar también como adjetivo cuando se usa para describir a otro nombre. Prácticamente aquí nosotros, dentro de las estructuras gramaticales, nosotros tenemos dos sustantivos. Tenemos leather y tenemos purse, pero por sus características, el primer sustantivo se transforma en un adjetivo. A department store, department como tal, si nosotros lo utilizamos independientemente, eso es un sustantivo, pero como tenemos dos sustantivos seguidos, en este caso department se transforma en un adjetivo. The police office, igual police por sí solo es un sustantivo común, pero al estar precedidos dentro de esta oración de dos sustantivos, el primero se transforma en un adjetivo para poder describir. Entonces tenemos the police office o la oficina de policía, a department store, la tienda el departamento de ventas y así sucesivamente. Otra de las características son invariables en género y en número. Eso quiere decir que no varían tanto cuando se habla de género masculino y femenino y también de número. Por ejemplo, she has funny friends. O puedo decir, he called his grandma yesterday night. O también puedo utilizar, you need to buy to blue flowers. Entonces aquí ustedes tienen cómo obviamente son invariables en relación al género. Cuando hablamos de flowers, estamos hablando de flores y las flores están obviamente en inglés. Entonces, cuando hablo aquí de grandma, igual estoy hablando de la abuela y eso nosotros ya habíamos visto. Y también en este caso acá hablamos ya de sexo masculino porque estoy hablando de friends, estoy hablando de amigos. Se cumple esa regla gramatical. Para subrayar o reforzar el significado de un adjetivo, utilizamos también las determinaciones tanto very y really delante de un adjetivo en el cual queremos resaltar prácticamente tanto este very como really, vendría a ser dentro de haciendo una comparación como los adjetivos superlativos. Por ejemplo, yo digo bueno, yo digo buenísimo, yo digo alto, yo digo altísimo, y así sucesivamente. Esta determinación altísimo son los superlativos, lo que le dan un carácter más determinante. Lo mismo sucede con very y con really. Obviamente, estos se utilizan, estas determinaciones gramaticales se utilizan para enfocar, para enfatizar un adjetivo de una manera más determinante. Por ejemplo, yo puedo decir, this is a very hot potato. Entonces yo estoy diciendo, la papa realmente estaba caliente, es very hot. Entonces ahí estoy obviamente utilizando con very.
antes del adjetivo hot. O también puedo decir, those are some really hot potatoes. Entonces, cualquiera de los dos, tanto como very, tanto como really, permiten determinar algo que está sumamente más intenso de lo normal. Entonces, para eso nosotros podemos utilizar las determinación very y really para darle más énfasis en cuanto a la determinación de lo que nosotros vamos a hablar. Excepciones a tener en cuenta dentro de la utilización de los adjetivos. Los adjetivos pueden ir después de verbos, de estados o de sensaciones, como por ejemplo el verbo to be, que significa ser o estar, o el verbo to feel, que significa sentir, o el verbo to smell, que significa oler, y así sucesivamente. Todos los verbos que denoten estado o sensación. Por ejemplo, tenemos aquí I feel good this morning. I think it'll go raining. O también igual tenemos este good, igual está determinando, es un adjetivo, descriptivo, el cual obviamente está delante de un verbo, en este caso que está determinando sentimiento, que está determinando un sentir, en este caso feel, entonces determina sentir. Tenemos I look, look es mirar, dice I look some, are you on I did, entonces prácticamente es una pregunta. Entonces vamos al siguiente, Chris, I didn't, esto es una oración negativa. Chris didn't come because she's sick. Entonces aquí nosotros, she's, recordemos que es el verbo to be, perdón, es his, no es she's, es his, estoy hablando de él, es la contracción de he is, estoy hablando él es. Entonces en este caso, sick se traduce como tímido, entonces estoy hablando de que él es tímido, entonces aquí cuando estamos hablando con el verbo to be, igual utilizamos este tipo de verbos para determinar. Vamos al siguiente, Italy is beautiful, entonces igual está con el verbo to be, en este caso que es is, entonces ahí está correctamente utilizado el adjetivo demostrativo. Tenemos I don't think de she seems nice or tall. Igual estamos con el verbo seem. Igual se utiliza nice como adjetivo. You look tired. You look tired. Igual look que permite que determina ver, observar o mirar. Igual tiene, cuando se utiliza este tipo de verbos, se utiliza tired en este caso que determina cansancio, que determina una etapa de rezago dentro del cuerpo. La siguiente dice the night because dark, igual determina, because es un conector y obviamente determina un porqué. Entonces dice the night because dark, la noche porque está oscura. Entonces igual lo utilizamos con la determinación con el adjetivo dark. En algunas expresiones de adjetivos puede aparecer después del nombre. Por ejemplo, de Princess Royal, y especialmente cuando nosotros hablamos de nombres nobiliarios. ¿Cuáles son los nombres nobiliarios? Cuando hablamos de príncipes, de reyes, de condes, ahí también se utiliza, les puede expresarse que el adjetivo, siempre y cuando, obviamente, después del nombre. Por ejemplo, The Prince Royal is visiting Oxford today. Tenemos la siguiente oración. The President-elect made a speech last night. La siguiente, he received a count martial to looking weak. Entonces ahí nosotros podemos ver la expresión de los adjetivos como obviamente están después de nombres nobiliarios por lo general. Ciertos adjetivos como involved, present y concerned pueden colocarse antes y después del nombre al que van a modificar. Estos son los tres adjetivos que se ajustan a este tipo de estructuras. Pueden colocarse antes o después del nombre al que van a modificar, pero su significado será diferente dependiendo la posición en la cual obviamente se les va a colocar dentro de la oración. Esto es prácticamente un accidente gramatical que sucede mucho en inglés. Ustedes verán, por ejemplo, help, que es auxilio. Muchas veces, cuando está desde el help al inicio, eso significa auxilio.
pero este help, cuando está después o está precedido, por ejemplo, de un adjetivo y un sustantivo, va a cambiar el significado dependiendo el estado o lo que quiera describir dentro de la oración. Por eso hay que tener mucho cuidado, no es como en español. Yo digo auxilio y se va a significar auxilio en cualquier posición, o digo miedo y el miedo va a significar, va a traducirse como tal ese sentimiento en cualquier parte que se ubique dentro de la oración. En inglés no, hay palabras que cambian de acuerdo a la ubicación. Dentro de estos, por ejemplo, tenemos I want to see the people involved. Quisiera ver a las personas implicadas. Entonces aquí tenemos involved como tal. Entonces quisiera ver, dice, a las personas implicadas. Esto quiere decir implicado. Pero si yo le pongo en esta parte de aquí, antes de un sustantivo, entonces dice it was. Primeramente, esta oración está en el pasado. It was. Cuando hablo de it, ya saben que la conjugación, este it, dentro de los pronombres personales, permitía describir a cosas, animales y a sustantivos incontables. Vamos a ver qué nos dice esta oración. It was a involved discussion. La discusión ha sido detallada y compleja. Entonces, y este involved ya se determinó, cambió su estructura, cambió su traducción y se volvió como detallada. Entonces ya no se determinó como implicada. Entonces ustedes ven, cambia el significado. El momento que cambia de posición, también cambia de significado. La siguiente dice, here is a list of the people present at the meeting. Aquí está, dice, la lista de personas presentes en la reunión. Dice, there is a list of the people present. Las personas presentes. Este presente, vamos a ver qué es lo que pasa el momento que se ubica en otra situación. Si nosotros vemos aquí primero está un sustantivo común, que estoy diciendo people, personas en general, y luego viene el adjetivo present, que están las personas presentes. ¿Qué es lo que pasa el momento que cambia? Acá el present como adjetivo va a estar primero y luego va a estar un sustantivo que es situation. ¿Qué es lo que dice la oración? The present situation is not substantiable. La situación actual no es sostenible. Entonces, la situación, entonces este presente prácticamente cambió totalmente su significado el momento que cambió de posición. Vamos a la siguiente oración. Dice, I need to see the man concerned by this accusation. Dice, necesito ver al hombre al que se refiere esta acusación. Refiere, eso se traduce como concerned. Concerned es referir, refiere en esta oración. Pero al cambiar de posición, en este caso tenemos father como sustantivo común al inicio y tenemos concerned en primer lugar. Entonces dice, a concerned father come to see me today. Un padre inquieto me ha venido a ver hoy. Entonces, este concert ya se transforma como inquieto el momento de cambiarle de posición y obviamente de acuerdo al contexto que quieran determinar en la oración. En cuanto al orden de los adjetivos en inglés, el siguiente es el orden en el cual siempre tiene que estar o ubicado un adjetivo dentro de las estructuras gramaticales. ¿Sabían que los adjetivos en inglés tienen un orden determinado? Van a tomar en cuenta y van a expresar como si fueran del mismo, la misma estructura. Por ejemplo, el orden correcto de los adjetivos en inglés, primero tenemos a quantity, que determina cantidad. La segunda, quantity más opinion. Entonces sería una cuantificación más una opinión. Size, cuando son dimensiones. Age, cuando son edades. Tenemos shape, cuando son descripciones. Color, cuando tienen colores. Nationality, cuando hablan de nacionalidades. Y material, cuando se refieren a materiales. Ese es el orden correcto de los adjetivos. Quantity, el segundo quantity opinion. El segundo tenemos size, age, shape, color, nationality y material. Esos son el orden correcto de los adjetivos en inglés. En cuanto a los tipos de adjetivos en inglés, nosotros tenemos 7 tipos de adjetivos en inglés, los cuales nosotros vamos a ir periódicamente analizando a lo largo de todo este periodo académico.
Por ejemplo, dentro de los tipos de adjetivos en inglés, nosotros tenemos el primer tipo de adjetivos, son los adjetivos calificativos o cuantitativos. Por ejemplo, cuando digo good, yo digo bueno, bad, digo malo, tenemos thin, tenemos fat, tenemos blonde, tenemos caring, tenemos stubborn y tenemos smart. En cuanto a los adjetivos cuantitativos o de cantidad, prácticamente los que indican mucho, los que indican poco, los que indican bastante, tenemos, dentro de ellos tenemos none, tenemos some, tenemos any, tenemos many, tenemos little, tenemos few, much y enough. Los adjetivos demostrativos que también hemos visto en clases anteriores, estos son pequeños y depende, prácticamente estos responden a la ubicación que nos encontremos dentro de cada proceso de la oración. This cuando nosotros estamos cerca de la persona hablante, that cuando está lejos de la persona hablante, des igual cuando está cerca de la persona hablante y those cuando está lejos. This y that se utilizan para el singular, mientras que des y those se utilizan para el plural. Adjetivos distributivos, los que distribuyen, que igual nosotros ya habíamos visto en clases anteriores, tenemos each, every, either, neither. Adjetivos interrogativos, prácticamente son las who questions, que ya hemos de analizar un poco más también acerca de estos. Los adjetivos interrogativos que, como su nombre lo indican, permiten estructurar oraciones interrogativas, preguntar. Dentro de ellos tenemos was, tenemos what, tenemos which, where, we y who. Los adjetivos numéricos o numerales, que son todos los números hasta el infinito, tanto los ordinales como los numerales. Tenemos 1, 2, 3, 4, en este caso pasamos a fourth, que es cuarto, third, que es primero, second, segundo, third, que es tercero, I have y double. En cuanto a los adjetivos posesivos, tenemos my, this, they, you y all. Esos son los adjetivos y la lista o los tipos de adjetivos que nosotros iremos analizando dentro de este proceso de educación y ya más adelante un poco más detenidamente cada uno de ellos. Esas son las actividades que nosotros hemos visto en función de la presente clase, la explicación que ustedes tienen. Tienen la tarea respectiva, ya saben qué es lo que tienen que hacer, revisar un poco más la materia y obviamente resolver lo que se les pide. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Les deseo que tengan una excelente noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Que tengan un feliz fin de semana, señoras y señores.